Hola, hola, mis amores y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo absolutamente maravilloso. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que ha cautivado nuestros corazones, una pareja que ha generado olas de especulación superíndice 3N, y sobre todo, una pareja que nos ha hecho show más menos ar con ese amor de película, ese amor que traspasa la pantalla. Vamos a explorar esa famosa confesión superíndice 3N, de Can Demet que, según muchos, nos dejaron sin aliento. Rense porque este vídeo viene cargado de análisis, teorías y por supuesto, mucha, pero mucha pasión superíndice 3N turca. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ y les gusta el contenido sobre las series turcas, las parejas Moon SIQ superíndice 3 Nicas y todos los chismecitos jugosos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Y ahora sin Moon preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Solo con escuchar esos nombres ya se me pone la piel de gallina. Su química en la pantalla fue explosiva, una auto-copyright bomba. Y es que Q Copyright N no recuerda su interpretación superíndice 3N en Erkenci Kwai. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultándolos a la fama internacional. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, eran la personificación superíndice 3N del amor ideal, ese amor que te arrebata, te transforma y te hace ver la vida con otros ojos. Pero claro, como suele ocurrir en estos casos, la pregunta que todos nos acuamos era, ¿esta magia traspasa la pantalla? ¿Agua algo que una simple relación superíndice 3N profesional entre Can y Demet? La prensa del corazo superíndice 3N turca, y también copyright en la internacional, se encargó superíndice 3 de alimentar los rumores, publicando fotos, analizando gestos, buscando cualquier indicio que confirmara lo que muchos fanáticos desean. Vamos con todas sus fuerzas, que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Y AQ es donde entra en juego esa famosa confesión superíndice 3N de Can Demet. A ver, vamos a ser honestos, no hay una grabación superíndice 3N oficial, un vídeo viral o una declaración superíndice 3N jurada donde Can Yaman declare su amor eterno a Demet Özdemir con todas las letras. Pero que hay una serie de indicios, declaraciones indirectas, miradas CU superíndice 3 implícites y gestos que para muchos, son prueba suficiente de que algo muy especial ocurrió superíndice 3 entre ellos. Uno de los momentos comentados fue durante una entrevista que Can Yaman concedió superíndice 3 justo después copyright, ese del final de Erkenci Kwai. En esa entrevista al periodista le preguntó superíndice 3 directamente sobre su relación superíndice 3N con Demet. Can, con una sonrisa en los labios y una mirada que lo decua todo, respondió superíndice 3 algo así como, Demet es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos inolvidables durante el rodaje de la serie. La admiro como profesional y la quiero mucho como amiga. Ahora analicemos esta respuesta. Una persona muy especial. Momentos inolvidables. La quiero mucho como amiga. Son frases ambiguas pero también copyright N cargadas de significado. Podrá ser una simple amistad, claro que pero también copyright N podrá ser una forma elegante de no confirmar abiertamente un romance, ya sea por presión superíndice 3N medio tica, por contrato o simplemente por decisión superíndice 3N personal. Otro indicio que alimentó superíndice 3 los rumores fue la increíble química que se palpaba en cada escena de Erkenci Kwai. Moon SAU del guión, Mu SAU de la dirección superíndice 3N, había algo en la interacción superíndice 3N entre Can y Demet que parecua genuino, espontáneo, real. Sus miradas eran intensas, sus sonrisas eran lidas, sus abrazos eran reconfortantes. Parecua que no estaban actuando, sino viviendo una historia de amor de verdad. Y no solo eso, también copyright N hay que tener en cuenta el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación superíndice 3N no verbal aseguran que el cuerpo nunca miente. Y en las entrevistas y apariciones públicas de Can y Demet, se podían observar gestos de complicidad, toques sutiles, miradas fugaces que revelaban una conexión superíndice 3N profunda. Por ejemplo, era frecuente ver a Can apoyando la mano en la espalda de Demet, o a Demet buscando la mirada de Can en momentos de tensión superíndice 3N.
Pequeu más menos os detalles que para muchos, eran la prueba irrefutable de su amor. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como en las películas. Después copyright ese del final de Erkenci Quay, Can y Demet tomaron caminos separados. Can se marchó superíndice 3 a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet se quedó superíndice 3 en Turquía. La distancia, los compromisos profesionales y, tal vez, también copyright en algunas diferencias personales, hicieron que su relación superíndice 3 n se enfriara. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco muy triste. Porque a pesar de la esperanza de los fanáticos, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su romance. De hecho, ambos rehicieron sus vidas amorosas con otras personas. Can se comprometió superíndice 3 con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque la relación superíndice 3 n terminó superíndice 3 poco después copyright ese Demet, por su parte, se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, aunque lamentablemente también copyright n se divorciaron. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Existieron realmente esos sentimientos profundos entre Can y Demet? ¿Fue solo una ilusión superíndice 3n creada por la magia de la televisión superíndice 3n? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación superíndice 3n, ya sea amorosa o simplemente una gran amistad, dejó superíndice 3 una huella imborrable en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos hicieron más menos con un final feliz, y nos demostraron que la química entre dos personas puede ser algo realmente poderoso. Quizá vese en el futuro Can y Demet decidan contarnos su versión superíndice 3n de la historia. Quizá ese nunca lo hagan. Pero lo importante es que siempre recordaremos su interpretación superíndice 3n en Erkenci Quay como un ejemplo de pasión superíndice 3n, de entrega y de talento. Y que copyright n sabe a lo mejor, al buen edúa, el destino los vuelve a unir, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo teorías y especulaciones basadas en la información superíndice 3n que tenemos disponible. La verdad, como ya les dije, solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de la relación superíndice 3n entre Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más que una simple amistad? ¿O fue solo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme. Adiós superíndice 3s. Ampliación superíndice 3n de la noticia, profundizando en el universo Candem y su impacto global Bien, mis corazones, pero no nos detendremos aquí. Porque la historia de Can y Demet es mucho profunda y merece una exploración superíndice 3n a fondo. No se trata solo de una serie exitosa, sino de un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 fronteras y conectó superíndice 3 a personas de todo el mundo a trabu copyright, ese de una pasión superíndice 3n compartida, el amor por Erkenci Quay y la esperanza de que sus protagonistas vivieran ese amor en la vida real. Retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos el contexto en el que surgió superíndice 3 Erkenci Quay. Las series turcas o dizis, como se les conoce popularmente, ya estaban causando furor a nivel internacional. Su combinación superíndice 3n de romance, drama, paisajes sexo superíndice 3 ticos y valores familiares resonaba con audiencias diversas. Pero Erkenci Quay tenía algo especial, una frescura, una energía y una química innegable entre sus protagonistas que la diferenciaban del resto. La historia de Sanem, una joven más menos adora e inocente, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, era un cuento de hadas moderno. Su relación superíndice 3n,
llena de encuentros y desencuentros, de malentendidos y reconciliaciones, capturu superíndice 3 la imaginación superíndice 3n de millones de personas. Pero mu ese ayu de la trama, era la autenticidad que Can Yaman y Demet Özdemir imprimieron a sus personajes lo que realmente cautivu superíndice 3. Recuerdo perfectamente los foros y las redes sociales explotando con comentarios y teorías sobre la relación superíndice 3n entre Can y Demet. Los fanáticos se convertían en detectives analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban en las entrevistas. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar pruebas de su amor, a comparar fotos y vídeos, a buscar similitudes en sus publicaciones en redes sociales. Era una locura colectiva, una verdadera Candenfeber, como la llamaban algunos. Y seamos honestos, la prensa también copyright en jugu superíndice 3 un papel importante en alimentar esta fiebre. Las revistas del Corazu superíndice 3n publicaban constantemente artículos sobre la supuesta relación superíndice 3n entre Can y Demet, utilizando títulos llamativos y fotos cuidadosamente seleccionadas para crear una narrativa de romance y pasión superíndice 3n. Se hablaba de citas secretas, de escapadas románticas, de regalos costosos. Todo contribúa a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de misterio y especulación superíndice 3n. Ahora bien, ¿no de todo esto era verdad? Difícil saberlo. Tanto Can como Demet siempre han sido muy discretos sobre su vida personal. Nunca confirmaron ni desmintieron abiertamente los rumores, lo que solo hizo aumentar la intriga. Pero como ya mencionamos, hay una serie de indicios que sugieren que al menos durante un tiempo, existió superíndice 3 una conexión superíndice 3n especial entre ellos. Por ejemplo, recordemos las numerosas entrevistas en las que se elogiaban mutuamente. Can siempre destacaba el talento y la profesionalidad de Demet, mientras que Demet resaltaba la generosidad y el carisma de Can. Se notaba que se admiraban y se respetaban mutuamente. Y en algunas ocasiones, dejaban escapar comentarios que parecían ir muy de una simple relación superíndice 3n profesional. También copyright n es importante destacar la estrecha amistad que ambos desarrollaron con el equipo de Erkenci Kwai. Se les veo a compartir momentos de diversión superíndice 3n y camaradero a tanto dentro como fuera del set de grabación superíndice 3n. Esto sugiere que al menos durante un tiempo formaron una especie de familia, un grupo unido por la pasión superíndice 3n por su trabajo y el cariño más menos o mutuo. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright ese del final de Erkenci Kwai, Can y Demet tomaron caminos diferentes. Can se enfocó superíndice 3 en su carrera internacional, protagonizando series y películas en Italia y otros países. Demet por su parte continuó superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. La distancia física a los compromisos profesionales y probablemente también copyright en algunas diferencias personales hicieron que su relación superíndice 3n se enfriara. Los fanáticos desilusionados vieron Ceu superíndice 3 mosu sueu más menos o de ver a Can y Demet juntos en la vida real se desvaneció a poco. Y como ya mencionamos, ambos rehicieron sus vidas amorosas con otras personas. Can se comprometió superíndice 3 con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que fue ampliamente cubierto por la prensa del Corazu superíndice 3n. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, una boda que fue considerada el evento de la más menos o en Turquía. Sin embargo, ninguna de estas relaciones duró superíndice 3 para siempre. Can y Diletta rompieron su compromiso poco después copyright S, mientras que Demet y Oyuzhan se divorciaron apenas unos meses después copyright S de su boda. Estos acontecimientos volvieron a encender la esperanza de algunos fanáticos, quienes se preguntaban si el destino podría volver a unir a Can y Demet. Pero ese ayu de las especulaciones y los deseos de los fanáticos, es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Tienen derecho a la privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. Lo que podemos afirmar con certeza es que su relación superíndice 3n, ya sea amorosa o simplemente una gran amistad, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de las series turcas y en los corazones de millones de personas en todo el mundo. No senseu más menos harán que el amor verdadero existe, que los sueu más menos os pueden hacerse realidad y que la química entre dos personas puede ser algo realmente mágico.
Y Q copyright N sabe, a lo mejor al buen Edua el destino los vuelve a unir, ya sea en la vida real o en la pantalla. Mientras tanto seguiremos recordando su interpretación superíndice 3N en Erkenci Kwai como un ejemplo de pasión superíndice 3N, de entrega y de talento. Y por supuesto seguiremos o más menos ando con ese amor de película que nos hizo creer que todo es posible. Ahora bien, profundicemos un poco más en el impacto de Erkenci Kwai y el Fenu superíndice 3 Meno Candem. La serie no solo fue una copyright sito de audiencia, sino que también copyright en generó superíndice 3 un importante impacto econu superíndice 3 mico y turístico en Turquía. Los lugares donde se grabó superíndice 3 la serie, como Estambul y la región superíndice 3N de Agrados Zmir, se convirtieron en destinos turísticos populares, atrayendo a miles de fanáticos de todo el mundo que querían revivir los momentos mágicos de la serie. Además de ese, la serie también copyright en impulso superíndice 3 la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir a nivel internacional. Ambos se convirtieron en embajadores de la cultura turca, participando en eventos y entrevistas en diferentes países. Su fama trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía, convirtió copyright dolos en estrellas reconocidas a nivel mundial. Pero ese año del impacto econu superíndice 3 mico y turístico, Erkenci Kwai también copyright N tuvo un impacto cultural significativo. La serie abordó superíndice 3 temas como la igualdad de género copyright Nero, la libertad de expresión superíndice 3N y la importancia de seguir los propios sueños más menos os. Estos temas resonaron con audiencias de diferentes culturas y generaron debates y reflexiones sobre la sociedad y el papel de la mujer en el mundo actual. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto emocional de la serie. Erkenci Kwai toku superíndice 3 los corazones de millones de personas, haciu copyright do los reur, llorar y show más menos ar. La serie nos recordó superíndice 3 la importancia del amor, la amistad y la familia, y nos invitó superíndice 3 a creer en la magia y en los finales felices. En definitiva, Erkenci Kwai y el Fenu superíndice 3 Meno Candem fueron mucho más que una simple serie de televisión superíndice 3N. Fueron un Fenu superíndice 3 Meno cultural que trascendió superíndice 3 fronteras, conectó superíndice 3 a personas de todo el mundo y dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia de las series turcas. Y aunque el tiempo pase, siempre recordaremos con cariño más menos o Hasan Emikan, y seguiremos o más menos ando con ese amor de película que nos hizo creer que todo es posible. Y hasta aquí esta exploración superíndice 3N a fondo del universo Candem, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir y del impacto global de Erkenci Kwai. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo teorías y especulaciones basadas en la información superíndice 3N que tenemos disponible. La verdad, como ya les dije, solo la conocen ellos dos. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta exploración superíndice 3N a fondo del universo Candem? ¿Creen que al buen Edua Can y Demet volveru N a trabajar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fanáticos de Can Yaman y Demet Özdemir, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme. Adiós superíndice 3S. Y que viva la pasión superíndice 3N turca.